Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles en CNN Chile y que ratifica lo que les contamos al inicio de la Agenda PM del martes. El Banco Central, tal como lo dijo tras la reunión de política monetaria, va a dejar de subir la tasa de interés. Ese es el escenario base. Eso es lo que proyecta hacer el ente emisor con la información que hay. Sabemos que en todo este proceso de alza de inflación y de alza de tasas, el Banco Central ha tenido que modificar sus actuaciones porque el escenario también cambió. Sin embargo, ahora dijo que de no mediar nuevas circunstancias, hasta aquí llegaría el alza en la tasa de interés, que como sabemos, ayer se subió hasta 10,75%. Lo explicó este miércoles en el informe de política monetaria, que trajo nuevas confirmaciones de escenario que ya se había informado. Pasemos a revisar la siguiente gráfica que muestra una comparación del informe de política monetaria de hoy, de septiembre, con el de junio. Crecimiento para este año. Se eleva la estimación levemente a un rango de entre 1,5 y 2,25%, se acota ese rango, se hace algo más preciso, entre 1,75 y 2,25%. ¿Qué es lo que pasa en 2023? Aquí viene un ajuste importante. Se sabía que se proyectaba una caída de hasta 1% para el próximo año. Esa caída es algo más importante, entre 0,5 y 1,5%. 5 décimas más, pero es algo más importante. Se confirma entonces que habría recesión el próximo año de todas maneras, si es que no ha empezado ya. Inflación, aquí sí que hay un cambio importante y explica también por qué el Banco Central subió tanto la tasa de interés ayer. Si en junio se esperaba que durante este año el IPC acumulado a diciembre fuera 9,9%, porque van a empezar a bajar los precios en algunos meses más, ahora es mayor, 12%. Subió 2 puntos completos en 3 meses. Inflación, junto a una posible, ya confirmada, recesión para el próximo año. Por eso muchos hablan de que estamos en esta inflación. ¿Qué es lo que pasaría en 2023? La inflación sería algo mayor, ¿no? Esa no es el número porque es aproximadamente 6% lo que acumularía la economía nacional de inflación el próximo año. Ese número no está correcto. Consumo interno, muy importante. 2,8% se estimaba en junio que iba a crecer este año, 2,2%. Baja un poco el consumo, baja también un poco las presiones inflacionarias. Por eso la tasa de interés se sube, para que dejemos de consumir y así bajen los precios. El próximo año el consumo interno, una fuerte contracción, no de 3,7%, de 4,6 puntos. Sigue cayendo el consumo el próximo año. FBCF. Parece muy rara esa sigla. Formación bruta de capital fijo, inversión. 3,3% de caída este año, algo menos mala que el 4,8% que se estimaba en junio. Pero miren el próximo año. 2,2% se pensaba hace 3 meses que iba a caer la inversión en 2023. Ahora se estima que va a caer 4,7%. Ese es el resumen del informe de política monetaria y que la siguiente nota Belén Vázquez resume con el mensaje que les contaba, que el Banco Central espera no subir más la tasa de interés. Chile lleva ya mucho tiempo en una compleja situación económica. No cabe duda de que ninguno de ustedes se encuentra cómodo en esta situación y, por cierto, nosotros en el Banco Central tampoco lo estamos. Fue parte de las reflexiones más sentidas de la presidenta del Banco Central, quien este miércoles expuso el informe de política monetaria de septiembre ante el Senado. Uno que dejó un sabor amargo dada las correcciones al alza en las proyecciones de inflación y a la baja en el crecimiento. Es decir, el Banco Central está proyectando una caída mayor de lo que tiene el mercado, tanto en materia de inflación como en materia de inversión y consumo privado. Y bueno, van a ser los números que tengamos en los próximos meses, ¿verdad? Lo que van a
decir si efectivamente es el Banco Central o es el mercado el que tiene la razón. El informe de septiembre prevé que 2022 cierre con una inflación promedio anual de 12%, 2 puntos más que el de junio, y el crecimiento oscilaría entre 1,75 y 2,25%. Para 2023, en tanto, la inflación anual promedio caería a 6,1%, un punto más de lo previsto en junio, mientras que la actividad se movería entre el menos 0,5 en el escenario optimista y menos 1,5% en el más pesimista. El escenario base de este informe asume que la trayectoria futura del gasto fiscal será la delineada en el último informe de finanzas públicas. El Banco Central es responsable de mantener inflaciones bajas y estables, pero hacerlo de manera eficiente y minimizando los costos requiere que las distintas políticas actúen coordinadamente. El Central proyecta un escenario de profundos reajustes a la economía que implican, entre otras cosas, que el déficit de cuenta corriente vaya reduciéndose del actual 8,5% a 6,3% a fines de este año. Asimismo, el consumo privado caería a causa de la contracción de los salarios reales, la ralentización del empleo y el agotamiento de los remanentes de liquidez de 2021. Lo que estamos viendo en estas proyecciones es una normalización desde una situación de exceso de gasto, déficit en cuenta corriente que no es sostenible en el tiempo, y esa normalización, ¿verdad?, que está en las proyecciones, corresponde a un ajuste necesario que tiene que hacer la economía. Todo ello mientras el instituto emisor juega sus últimas cartas para controlar la inflación. En la última reunión, el Consejo elevó en 100 puntos base la tasa de política monetaria, pero incluso hubo consejeros que apostaban por hacerlo en 125, un disenso al que la presidenta del banco le pone paños fríos, pues sostiene que más allá de la diferencia de opinión, los miembros comparten un criterio unificado. Pero además, en su comunicado, el Central explicó que la tasa está en torno al nivel máximo que considera el IPOM de septiembre, lo que se traduce en que en el corto plazo no habría nuevas alzas. Ese es el nivel máximo que es consistente con nuestro escenario central, con nuestro escenario de proyección base. Eso significa que es el escenario más probable. Yo creo que en lo grueso hay un consenso, probablemente, pero hay como matices como los detalles, como uno podría decir como el ajuste fino de la dosis, porque yo creo que se pondera en el fondo del escenario recesivo por una parte, uno esperar que las dosis de alzas pasadas tengan los efectos, y por otro lado, dar el mensaje de que ya terminó el ciclo de alza. En cuanto al plebiscito, el Banco Central no considera un efecto macroeconómico específico luego de los resultados, pero sí supone que la incertidumbre debería reducirse gradualmente en los próximos trimestres. Veamos algunos comentarios de mercado. Por ejemplo, la fintech Fintual, que hace algún tiempo está ya haciendo análisis macro, señala que se puede notar que el Banco Central está asumido que para controlar la inflación, el costo va a ser una recesión de varios trimestres. Ya está prácticamente un hecho que va a ser el próximo año y por lo tanto otros trimestres también podrían ser, por ejemplo, el último de este año. Dicho de otra forma, su objetivo no es evitar una futura recesión, sino que la eventual recesión sea corta y ordenada. También vemos lo que opinaron en el Banco Santander en un mismo tono del mismo comunicado de Santander ayer, tras el alza en la tasa de interés. Que el IPOM de septiembre ratifica que el fin del ciclo de alza de tasas ya llegó. Dentro de las preocupaciones más relevantes están las altas expectativas de inflación y al igual que en el caso de la Fed, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, el Consejo teme que de prolongarse esto generaría un fenómeno más persistente y difícil de revertir. Por eso la premura en subir la tasa de interés en septiembre, lo que pasó ayer, y la oposición de un consejero de ir más allá con las alzas. Recordemos que el vicepresidente Pablo García propuso que la tasa subiera a 11% y no solo a 10,75% como finalmente se decidió. Pasemos a revisar más impresiones del informe de política monetaria porque la presidenta del Banco Central, consultada sobre el impacto de la economía luego del resultado del plebiscito, dijo que, entre otras cosas, la incertidumbre, no solo por el resultado, sino que por otros factores, podría bajar gradualmente en los próximos trimestres. El escenario central no considera un efecto específico en la economía por el resultado del plebiscito. En él se supone que la incertidumbre irá reduciéndose gradualmente en los próximos trimestres, en medio de un proceso donde los cambios institucionales continúan, permitiendo un funcionamiento adecuado de las instituciones y de la economía. En el escenario central se estima que la inflación total
está cercana a alcanzar su nivel máximo en este ciclo. Lo que se sigue previendo ocurrirá en el tercer trimestre de este año. En lo venidero, los precios comenzarán a mostrar ritmos de aumentos menores a los de los meses previos, con lo que la inflación anual comenzará a reducirse paulatinamente. ¿Se acuerdan que en las últimas semanas el presidente Gabriel Boric hizo una autocrítica por haber apoyado los retiros de fondos, especialmente el tercero, que se concretó y luego siguió apoyando el cuarto, pero que no fue aprobado en el Congreso? Bueno, esa misma autocrítica esta vez la hizo un senador del PPD que también apoyó los retiros. La pregunta es cómo lo vamos a abordar desde el punto de vista fiscal. Y digo, lo vamos a abordar porque quiero ser parte de esto, porque quiero también de que podemos exigirle harto al Banco Central, le puedo exigir cualquier cantidad al ministro de Hacienda, Mario Marcel, ¿ya?, en temas de política fiscal, y la pregunta es qué vamos a hacer nosotros, que también somos tomadores de decisiones y decidimos cosas. Y en todos los informes del Banco Central, desde el expresidente Mario Marcel, hoy día ministro de Hacienda, pasando por lo que tengo acá al frente, nos han dicho que un elemento que fue dañino desde el punto de vista del impacto inflacionario fueron los retiros de los fondos de pensiones, en los cuales, como tuvimos 4 votaciones, todos participaron. Algunos dijeron que no siempre, otros cambiaron de opinión, pero aquí tenemos también que hacernos una autocrítica respecto a la dificultad que hubo de tratar de evitar eso o aminorarlo. Entonces yo me incluyo en eso al menos, ¿ya?, y hago mi autocrítica en eso, porque mirado hoy día claramente esto es algo que distingue a Chile respecto a otras latitudes. Muy bien que el senador Lagos Weber haya hecho esa autocrítica, porque cuando se estaba a punto de votar el primer retiro de fondos en agosto de 2020, yo entrevisté acá en Agenda Económica al senador Lagos Weber 1 o 2 semanas antes y le pregunté qué le parece la idea del retiro de fondos. Y él señaló que no encontraba ninguna argumentación positiva como para respaldarlo. ¿Y qué pasó después? Votó a favor de los retiros de fondos, claramente por una motivación política. Y bueno, el efecto más concreto también que hemos visto por el aumento de los precios y de la inflación es que las remuneraciones reales en nuestro país han caído y lo siguen haciendo. Este es el informe de remuneraciones de julio del Instituto Nacional de Estadísticas. Nominalmente, es decir, en pesos, lo que las personas reciben ha aumentado fuerte las remuneraciones. Miren, 9,8% en el último año. Incluso en julio respecto a junio también subieron 0,5% en pesos nominal. Porque miren el salario, la remuneración real, es decir, descontando la inflación. Caída de 3% en un año. Lo vuelvo a explicar. Esto significa que, si bien a las personas les pueden estar pagando menos, pueden estar recibiendo más ingresos en pesos, en el último año ha bajado su poder adquisitivo en 3%. Eso es inflación concreta y pura. Incluso la remuneración real cayó 0,6% en julio respecto a junio. Y antes de hacer la pausa, les tenemos una muy buena noticia. Después de 37 semanas seguidas de alzas, mañana bajan las bencinas en nuestro país. Este es el informe que publicó este miércoles la Empresa Nacional del Petróleo. ¿Cuánto baja la de 93 octanos? Según la referencia de la ANAP, 0,5 pesos por litro. La de 97 octanos, no es la 95, es la de 97 octanos, 1,3 pesos por litro. ¿Por qué no la de 95? Porque la de 95 es simplemente una mezcla de la de 93 y 97. Entonces, 97 octanos cae 1,3 pesos por litro. El diésel, por esta pasada, no baja, sino que sube 10 pesos. Y el gas para autos sube también 10,8 pesos. Y yo les cuento que tengo información. Una distribuidora grande de combustible de nuestro país va a ir más allá y anunció bajas de entre 8 y 12 pesos por litro para los distintos octanajes de gasolina. Eso les puedo contar como dato. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica vemos qué es lo que opina la agencia Bloomberg del momento de nuestra economía. Ya volvemos. Seguimos analizando el momento de la economía nacional, esta vez en el contacto desde Nueva York con el economista para Latinoamérica de la agencia Bloomberg, Felipe Hernández. Felipe, gracias por estar con CNN Chile. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien. Felipe, la noticia del momento en nuestro país es la decisión del Banco Central, al menos lo que proyectan como más probable,
es que no se va a subir más la tasa de interés luego de que la subieran a 10,75% en la reunión de este martes. ¿Cómo analizan la decisión del ente emisor de Chile? Bueno, nosotros creemos que fue una decisión bastante estratégica. Creemos que el Banco Central, o por lo menos la mayoría de los integrantes de la Junta, aprovecharon el mayor optimismo que hay después de los resultados del referendo del domingo y también la apreciación que ha tenido el tipo de cambio desde que comenzó la intervención cambiaria para aumentar o acelerar el aumento de tasas que todavía estimaban era necesario, con el objetivo de tratar de anclar las expectativas de inflación, mostrar una decisión bastante clara sobre sus objetivos de controlar la inflación y en línea con esto tratar de precisamente de sorprender al mercado y a través de esta sorpresa nuevamente tratar de anclar las expectativas de inflación. Ahora, vemos que probablemente esto pueda ser una decisión acertada y puede que funcione a favor del Banco Central y permitirle mantener la tasa de interés en el nivel actual, precisamente como lo está anticipando, siempre y cuando no haya sorpresas adicionales por el lado de la inflación. El riesgo que se corre con la decisión de aumentar las tasas en 100 puntos básicos es que si la inflación llega a sorprender nuevamente al alza, entonces el Banco Central, como también lo anunció en el comunicado del día de la última reunión, probablemente seguirá aumentando las tasas de intereses y en ese caso, después de haber sorprendido al mercado, tendrá que aumentar la tasa nuevamente y tendremos tasas de intereses todavía más altas de las que probablemente se hubieran a las cuales se hubiera llegado si hubieran optado por un aumento en línea con las expectativas del mercado de 75 puntos básicos. Felipe, con la información que hay ahora, ¿se pueden proyectar más presiones inflacionarias provenientes del resto del mundo y que afecten a Chile como a toda la región? ¿O al menos con la información que hay, el escenario del Banco Central es el consenso que hay también con economistas, por ejemplo, ustedes en Bloomberg? Sí, con la información que hay disponible hasta ahora, el escenario que está proyectando el Banco Central se ve bastante factible, básicamente porque las presiones externas, tanto en precios de combustibles como de alimentos, se han venido moderando. Creo que el principal riesgo que existe es la posible indexación y la inercia que pueda tener la inflación debido a factores domésticos en Chile y por ahí podría ser donde se podrían observar sorpresas y donde nosotros vemos los mayores riesgos para las perspectivas y las proyecciones que se tienen hasta ahora. Felipe, ¿ustedes estiman que la economía chilena ya está en recesión o va a entrar en recesión próximamente? Porque para 2023 es prácticamente un hecho que ese va a ser el escenario. Sí, bueno, nosotros creemos que todavía no está en recesión, pero vemos muy posible que entre en recesión antes de que termine el 2022. De hecho, dentro de las proyecciones del Banco Central en el IPOM, si uno interpola o deduce el crecimiento trimestral de trimestre sobre trimestre de las proyecciones que se publicaron en la mañana de hoy, eso da como resultado que después de que el PIB tuvo una contracción en el primer trimestre de este año y se logró estabilizar o mantener en el segundo, las proyecciones del Banco Central traen implícito una contracción del PIB en el tercero y el cuarto trimestre del 2022, 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo para el PIB serían con la condición suficiente para decir que efectivamente la economía chilena habría entrado en recesión probablemente en el segundo semestre de este año. Felipe, ¿crees que el Banco Central, al dejar la tasa sin mayores alzas, puede ser referente para otros bancos centrales? Porque el Banco Central de Chile también fue de los primeros en empezar a subir la tasa de interés hace aproximadamente 1 año y medio. Sí, básicamente tanto para el Banco Central en Chile como para el resto de los bancos centrales en la región,
El principal determinante de las decisiones de política monetaria es lo que esté ocurriendo con la inflación y, más importante, con las expectativas de inflación. Así que la decisión del Banco Central puede ser referente para los otros bancos en la medida en que efectivamente anticipa menores presiones inflacionarias, principalmente debido a factores externos, esos mismos factores externos que también han contribuido a elevar la inflación en el resto de los países de América Latina. Ahora, hay una gran diferencia y es la velocidad y el nivel al cual ha subido la tasa de interés en Chile. Desde ese punto de vista, probablemente algunos de los otros bancos en la región, principalmente aquellos donde las economías y la demanda interna aparece estar también sobrecalentada, tendrán que hacer todavía algo más de trabajo, ya que han ido subiendo las tasas a un menor ritmo que el observado en Chile. Felipe Hernández, economista para Latinoamérica de la agencia Bloomberg, muchas gracias por el contacto desde Nueva York. Que esté muy bien. Con mucho gusto, Nicolás. De esta forma terminamos la agenda económica de este miércoles. Pero si ya tenemos suficiente información en lo que va de semana, mañana a las 8 de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística informa el IPC de agosto. Veremos cuánto sube la inflación. Se espera 1% para ese mes. Todo el análisis, por supuesto, en Agenda Económica AM y, por supuesto, hasta ahora en Agenda Económica PM. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.